Continuamos en el Miami-Dade College. Estamos hablando con expresidentes que se han dado cita del Grupo IDEA, como ustedes saben, para hablar de diferentes temas, y siempre es un placer, por supuesto, recibir a alguien que a lo largo de su carrera política, pues siempre me ha dado la oportunidad de su confianza para estar en conclusiones, y por supuesto, persona a persona es mucho mejor. La expresidenta Laura Chinchilla, ¿cómo está? Un gusto, encantada, Fernando. Gracias por estar aquí. Oiga, ahorita sí no es pura vida, ¿no? Las cosas más complicadas. Las cosas mucho más complicadas. Sí, así es. Me decía el presidente Pastrana, ya ve que le decía a usted, desde la Cumbre de las Américas de Panamá, ya no sé cuántos años pasaron, ¿no? Pero ahí es que surge IDEA. Usted ha estado desde el principio con esto, ¿no? Yo no, porque venía de alguna manera un poco más atrasada en el dejar el gobierno. Fui de las últimas del grupo. Ah, claro, pero entonces, terminando su mandato se sumó. Exactamente, me incorporé, creo que fue por ahí del 16 más o menos, al grupo, por ahí. Desde entonces sí estoy participando. Y básicamente la entrada de usted a IDEA es con el movimiento pro Venezuela, ¿no? Sin duda, en realidad ese fue nuestro leitmotiv, o sea, cómo hacer para unir fuerzas y contribuir al advenimiento de nuevo de la democracia en Venezuela. Entonces, sí, ya me acuerdo, mi primera misión con IDEA fue precisamente para las elecciones del 2015. Y creo que la presencia de IDEA, y recuerdo, Fernando, además tu apoyo desde los micrófonos de CNN para que esos resultados legislativos se respetaran, en donde ganó la oposición, la última vez que ganó la oposición en Venezuela. Bueno, en esas elecciones estuve. Ahí me convertí en miembro de IDEA. Y el cambio es drástico, presidenta Chinchilla. Es decir, había un escenario mucho más favorable, estaba un grupo de Lima, había más gobiernos como el de Colombia, como el de México, que ahora ya no están en esa causa. Así es. Han ganado, han perdido. ¿Hacia dónde van? Porque el esfuerzo ha sido enorme. Yo los he seguido a través de todos estos años. Y creo que hoy nos está mejor. Sin duda, o sea, yo creo que hubo un momento que era el momento para aprovechar, en donde varios factores coincidió una oposición bastante articulada, muy activa, la gente en las calles, recuerdas también las protestas tan enormes, la comunidad internacional bastante alineada, no solamente los países de nuestra región con el Grupo de Lima, sino también la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos. Muchas cosas coincidieron y desgraciadamente se dejó pasar ese momento, y ahora las circunstancias son más difíciles, entre otras cosas porque el alineamiento ideológico de nuestra región es distinto. Tenemos gobiernos que más bien apoyan a Maduro, cosa que antes no sucedía de esta manera. Ya el gobierno de Venezuela tuvo que, el actual volvió a ocupar los puestos en la OEA y en el BID, que se les habían desalojado esos organismos. Vemos cómo se debilitó el apoyo en la Unión Europea, y vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos empieza a levantar sanciones. Y bueno, de alguna manera también los precios del petróleo empiezan a beneficiar, aunque siguen siendo ineficientes, se empieza a beneficiar los intereses del gobierno venezolano. Yo diría que lo único bueno que ha ocurrido en los últimos días en Venezuela es las elecciones para definir quién es el candidato de la oposición, y ese triunfo de María Corina Machado. Eso devuelve mucha esperanza al movimiento. Pero es eso, es esperanza. Yo hacía en el programa, incluso lo hice con María Corina, que estuvo de invitada pues, recientemente. Sí. Le decía yo, ¿cuál es la garantía de que esto no va a ser el mismo fenómeno Guaidó? ¿A qué me refiero? Guaidó tuvo un logro impresionante, reconocido por más de 50 países como presidente encargado, la esperanza de toda la gente, el apoyo de la comunidad internacional, etcétera. Y Guaidó está aquí en Miami y no se logró nada. Y ahora tenemos a una María Corina que es electa en un proceso de la oposición, inhabilitada. Ahora están tratando de dinamitar el proceso a través del régimen de Maduro, que no puede ni siquiera salir del país. Y yo digo, hay mucha esperanza, hay movimiento. Los venezolanos se movilizaron para votar en esta interna, ¿no? Pero ¿qué garantía hay de que no va a pasar lo mismo? No podemos poner las manos al fuego jamás por un régimen que ha traicionado una y otra vez los diálogos, las buenas voluntades, tanto de la oposición como de la comunidad internacional. En ese sentido, me parece que lo que ha pasado inmediatamente después de ese triunfo tan contundente de María Corina en las primarias de la oposición venezolana, que es
que son las declaraciones de funcionarios del régimen desconociendo a María Corina como candidata, llamando de nuevo a su inhabilitación, etcétera. Me parece que eso no nos sorprende, es decir, es lo que esperábamos. Claro. Y hay otra cosa que me preocupa también es, como tú dices, en Venezuela hemos visto muchos liderazgos surgir con una gran fuerza, generando Capriles, una gran inspiración. Leopoldo, Muchos. Guaidó, Es un María país Corina. que destruye liderazgos con una gran velocidad. Y sin embargo sigue Maduro ahí gravitando porque, claro, tiene los hilos del poder y tiene el apoyo militar. Ahora, ¿qué es María Corina en ese sentido? No puede ser ella necesariamente a quien se le ponga sobre sus hombros el dar esa garantía que los otros no pudieron. Pero María Corina, al menos creo, que se convierte en este momento en un faro de esperanza y casi el único con que cuenta el pueblo venezolano, casi el único con que cuenta la oposición. Es casi la última carta que se juega en Venezuela en favor de la democracia, y uno esperaría que en estos niveles de desesperación, cuando se está prácticamente al límite, algo distinto pueda ocurrir. Pero eso va a pasar, primero, porque la oposición, a diferencia de otros momentos, logre mantenerse unida en defensa de esa candidatura. Y María Corina lo merece, porque ella siempre respetó las otras candidaturas Sí, lo hizo. que la oposición planteó. Número dos, que el pueblo venezolano haga valer ese voto. Si hay algo que yo he admirado del pueblo venezolano es que sigue creyendo en el poder del voto y que defienda y que cierre filas defendiendo esa candidatura con igual emotividad con que hizo la campaña de María Corina. Y tercero, que la comunidad internacional simple y sencillamente haga respetar la palabra que recibió del gobierno de Venezuela de que iba a su vez caminar hacia unas elecciones con las condiciones suficientes como para que se pueda elegir de acuerdo a la voluntad popular. Aquí para mí hay una diatriba, hay un tema súper complicado en mi cabeza, y se lo explico. No, y es complicado en la cabeza de todos. Claro, pero a mí me conflictúa mucho más pensar que se siguen utilizando o tratando de utilizar mecanismos democráticos en contra de un régimen antidemocrático. Para mí es como querer cambiar la llanta ponchada del carro con un desarmador. No sirve. Necesito una herramienta específica para quitar esa tuerca. Así lo entiendo. Es un proceso democrático, una elección, una candidata, contra algo que no reconoce nada de eso. Entonces, me parece, y a veces se ofenden y se sienten insultados algunos venezolanos, pero me parece completamente incoherente. A veces usted y yo, a través de los años, ¿cuántas veces hemos hablado de Venezuela? Sí, creo que las últimas veces que la entrevisto no hablo de Costa Rica nunca con usted, hablamos de Venezuela. Un día tenemos que hacer. Y un día tenemos que hacer una entrevista sobre Costa Rica. Pero los resultados democráticos no dan con el régimen, presidenta Chinchilla, y yo me temo que está la fórmula equivocada. ¿Usted no se ha puesto a reflexionar en esto? Vamos a ver, Fernando, aquí es un tema de cuáles son los escenarios también un poco realistas, qué alternativas tenemos en nuestras manos, alternativas que sean de alguna manera también legítimas y coherentes con los preceptos que guían la política internacional y el derecho internacional. Recordemos que durante la época del presidente Trump se manosearon distintos tipos de escenarios, desde financiar invasiones que salieron absolutamente desastrosas y más bien hicieron daño a la causa, hasta hablar de que todas las iniciativas estaban sobre la mesa, casi que sugiriendo una invasión, algo que tampoco era realista. Entonces, no hay duda de que los instrumentos que tenemos son los que nos dará el derecho internacional, y es seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas. Es cierto que es a veces difícil creer que se va a alcanzar el escenario por la vía que se está siguiendo. Pero ¿qué derecho también tenemos, Fernando? ¿Qué dictadura? ¿Qué derecho a quitarles esperanza al pueblo venezolano? Porque ellos están, por lo menos, creo que hay algo que es importante, es seguir poniendo en evidencia los dobles estándares del gobierno de Venezuela, y por lo menos no hacerle las cosas tan fáciles como pareciera que las pueden llegar a tener si se les levantan todas las sanciones de manera unilateral.